de la hora de inicio, pero vamos a esperar, si os parece bien, un minuto más, porque se están incorporando personas. Y una vez que haya pasado ese minuto, pues ya empezamos. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, buenos días. Os damos la bienvenida a este webinar sobre sesgos cognitivos a la diversidad cultural. Soy Coral Castellanos, consultora de empleo de la Fundación La Merced Migraciones. Desde 2015 en Fundación La Merced Migraciones desarrollamos el proyecto Diversa de gestión de la diversidad cultural en la empresa, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo. Desde 2015 también, en el desarrollo de este proyecto, vamos viendo cómo la gestión de la diversidad en la empresa ha ido evolucionando, desde entender la misma solo desde algunas de sus variables, perdón, que interesaba gestionar por cumplimiento de la normativa existente en ese momento, al momento actual donde cualquier empresa y organización que se precie es conocedora de los beneficios de gestionar adecuadamente la diversidad y de tener plantillas diversas, pero en todas sus variables. En este sentido, todos los agentes, los técnicos de selección, los responsables de recursos humanos, los directivos y directivas, nos reconocemos más inclusivos, transformadores, estamos convencidos de trabajar para una sociedad sostenible. Y eso es cierto, sí, pero cuando controlamos nuestras ideas y pensamientos. ¿Qué sucede cuando trabajamos día a día? En el día a día de las personas comprometidas con la gestión de la diversidad, cuando damos respuestas rápidas y mecánicas. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? ¿Afecta este proceso los aprendizajes adquiridos hace tiempo? ¿Tomamos decisiones que nos llevan a ser menos sostenibles, menos inclusivos? ¿Tomamos decisiones libres de estereotipos y prejuicios? ¿Dejamos de ser tan libres de discriminación como nos reconocemos? En la Fundación La Merced Migraciones somos defensores de las alianzas como estrategia. Aurem BLC, a través de su fundación Personas y Empresas, junto con la Fundación La Merced Migraciones, formamos una alianza desde hace varios años. Esta alianza nos ha permitido a ambas mejorar nuestros objetivos como entidades. Y hoy, concretamente, nos permite a la Fundación La Merced Migraciones tener como ponente de excepción a Javier Cantera. Nuestro objetivo de hoy es formar a esos agentes de los que hemos hablado al principio, técnicos y técnicas de recursos humanos, responsables, técnicos y técnicas de selección, gerentes, y ayudarnos a comprender cómo funcionan nuestros sesgos inconscientes a la diversidad cultural para que en nuestra toma de decisiones en el día a día seamos un poquito más libres de esa discriminación que realmente nos creemos. En ese sentido, bueno, pues contamos con Francisco Javier Cantera, presidente de Aurem BLC Consultoría y de la Fundación Personas y Empresas. Él es doctor en Psicología, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Personal por ICADE, máster en Dirección de Recursos Humanos por IE, directivo de Telefónica en Agar, Suez, gerente del IE, Universidad Complutense de Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, EOI, Escuela Europea de Calidad de Milán, Universidad Antonio Nebrija, APD, y es autor de más de 20 libros profesionales de psicología del trabajo y recursos humanos, articulista de comprometidos y humanos en la empresa. Deciros que la sesión va a formar, bueno, pues vamos a tener el lujo, como decimos, de escuchar a Javier Cantera. Después de esa sesión
podremos realizar un turno de preguntas. Para ello, como somos bastantes los asistentes, afortunadamente, a los cuales doy las gracias de dedicarnos vuestro tiempo, y espero que en esta jornada os sea rentable y provechosa. Durante el espacio de la ponencia de Javier podéis ir haciendo preguntas en el chat. Os agradecería que a la vez que hacéis la pregunta indiquéis quién ha formulado la pregunta y la empresa o la entidad para la que trabajáis. Y al final de la sesión de Javier iremos dando respuesta a estas preguntas. También indicaros que la sesión va a ser grabada y posteriormente colgada en las webs de ambas entidades sociales para que aquellas personas que por diferentes motivos no han podido asistir puedan ver la ponencia de Javier. Sin entretenernos más, cedo la palabra a Javier Cantera. Muchas gracias, Javier. Pues ya es todo tuyo. ¿Estás silenciado, Javier? Javier, no te oímos ni te vemos. Está intentando... Ahora... Vale. Asun, ver si le ve. Vale, Ahora, sí. ahora ya se me oye también, ¿no? ¿Se me Las oye? dos cosas, sí. Vale, pues voy a pasar al otro lado. Vamos a ver dónde está la presentación, que se me ha ido. Bueno, pues ¿se me ve y se me oye ahora? Sí. Vale, pues venga, pues seguimos. Primero, pues el lujo es mío, el poder estar con todos vosotros, dar las gracias a Coral con su maravillosa atención que siempre tiene con nuestra querida compañía, con nuestra querida fundación, y bueno, voy a compartir con vosotros pues una cosa que desde hace mucho tiempo me ha preocupado siempre, que es el tema de cómo inconscientemente tenemos una serie de sesgos que nos hace no aceptar la diversidad cultural. Curiosamente, lo vamos a ver a lo largo de mi presentación, que aquí tenéis un poco el orden de mi presentación, vais a poder ver los diferentes elementos que consisten el concepto de sesgos cognitivos. Vamos a ver por qué los sesgos cognitivos funcionan en el tema tan importante como es aceptar la diversidad cultural. Vamos a ver un concepto que a mí me encanta utilizar y que es un concepto que estoy escribiendo mucho sobre él, que es la empatía transcultural, que os recomiendo un librito que acaba de salir de Adela Cortina, que se llama Ética Cosmopolita, que la verdad se ha dicho, la acabé de leer la semana pasada y coincide totalmente con las ideas de empatía transcultural que aquí vamos a ver. Luego, siguiendo a un gran psicólogo, bueno, el único psicólogo que le han dado un premio Nobel, que es Daniel Kahneman, ¿no? Y le han dado un premio Nobel de Economía, porque no hay premio Nobel de Psicología, ¿no? Daniel Kahneman habla de los 8 tipos de sesgos que influyen, ellos provenientes de la psicología económica o de las decisiones que se toman en la economía, y que obviamente nos hizo reflexionar a una serie de psicólogos de cómo estos sesgos también son aplicados en otros ámbitos. Hay una aplicación que es en que estamos nosotros muy desarrollada, que es toda la aplicación de los sesgos cognitivos en la aceptación de género. Y otro de los temas que vamos a ver ahora es cómo vamos a aceptar o cómo aceptar los sesgos desde un punto de vista de la diversidad cultural. Pero como yo soy una persona muy pragmática, no solamente voy a contaros lo que es el marco teórico de los sesgos, sino os voy a poner 4 casos reales que yo he tenido que vivir o que hemos tenido que desarrollar sobre cómo el sesgo cognitivo influye muchísimo en la diversidad cultural. Y utilizando la psicología científica, es decir, son datos empíricamente demostrados, ¿no? Vamos a ver un caso de selección, que se suele denominar la discriminación que se hace cultural en la selección, lo que se llama el aspectismo, y hablaremos de un elemento que desde la Fundación Personas y Empresas hemos empujado históricamente y que aquellos que nos escuchan lo saben, que es la utilización de los currículum ciegos en la preselección de las empresas.
Luego hablaremos del tema de dirección de equipo, los estereotipos que se llaman juegos de roles, es decir, como cuando tú te enteras que en un equipo hay gente de otra determinada cultura, cómo influye a la hora de generar esos estereotipos de funcionar, ¿no? Casos de comunicación, hablaremos un caso de la percepción del jefe, cómo varía, esto es un estudio muy interesante que hay. Y por último, un caso de conciliación, cómo el concepto cultural diferente de lo que es una familia está influyendo en muchas decisiones de carreras de gente de cultura diferente. Y simplemente una conclusión que después de esta presentación que quiero hacer os quede, que lo más importante es hacer consciente los sesgos culturales, porque todos los aquí presentes tenemos algún tipo de sesgo cultural. Y es importante tenerlos, es importante conocerlos para claramente mitigarlos. Pero es inconsciente muchísimos de los sesgos culturales que tenemos. Y sin más, vamos a empezar a desarrollar esto, porque como bien decía Coral, luego estaré gustoso de poder responder a todas las preguntas, y para mí el lujo es estar aquí hoy, el día de hoy, y que pueda dar respuesta a las preguntas que tengáis sobre este tema de los sesgos cognitivos en el ámbito de la diversidad cultural. Primero vamos, si queréis, a trabajar el concepto sesgo. Como os decía, este es un concepto que viene de la psicología económica, también llamada psicología conductual o bueno, tiene diferentes nombres. Es verdad que fue uno de los elementos fundamentales cuando Daniel Kahneman descubre que hay una distorsión inconsciente que influye en nuestra conducta consciente. Todo el mundo pensaba que las decisiones económicas de compra, las decisiones económicas de invertir en bolsa, diferentes decisiones, pues eran muy racionales y que obviamente se tomaban desde el raciocinio. Y obviamente este investigador empezó con una serie de profesionales, al final de los años 60 empezaron, del siglo pasado, y bueno, ahora mismo Daniel Kahneman tiene 86 años, y bueno, tuve la suerte de escucharle en una conferencia y me pareció una persona muy preclara, y él empezó a decir que muchas de las decisiones económicas eran fruto de automatismo por el hábito cultural. Se había generado un hábito cultural, un automatismo de una serie de pensamientos, y se generaba. Por eso era tan importante, por ejemplo, las decisiones en bolsa que daban la imagen de la empresa, que no era claramente los resultados económicos que tenía la empresa, o simplemente una declaración hecha por un determinado líder de una empresa. Entonces, lo que empezó a trabajar es un concepto que en psicología ya se había trabajado, en la psicología cognitiva, allá por los años, principios de los 60, que era el concepto de sesgo, es decir, que sesgamos nuestras determinadas actuaciones humanas. Y los sesgos, él lo habla en tres grandes ámbitos. Sesgo de percepción, que lo percibimos, todos tenemos una percepción típica de la realidad. Sesgos en la cognición, en el pensamiento, siempre respondemos con una lógica preestablecida, lo que es lógico en nuestra cultura. Y sesgos fruto de nuestra comunicación. En la forma de pensar no diversa, pues tenemos una forma de comunicar. Entonces vio que había sesgos perceptivos, no percibíamos de la misma forma las diferentes culturas, una misma realidad, fruto claramente de nuestro marco de referencia, pensamientos que claramente estaban sesgados fruto de la lógica que estaba considerada en esa cultura, y claramente discursos y comunicaciones, expresiones que claramente denotaban esa forma de expresión. Y se preguntó el por qué. ¿Por qué existen esos sesgos? Y aquí nos ha venido la neuropsicología a decirlo. Fijaros, el órgano más vago que tenemos es el cerebro. Y toda la gente cuando digo esto dice, bueno, Javier, ¿esto cómo es? Yo ahora que estoy profundizando mucho en neuropsicología lo puedo decir. El cerebro está pensado para sobrevivir, y como está pensado para sobrevivir, necesita automatizar muchos elementos para que quede tiempo para pensar. Por lo tanto, al ser el órgano que más energía gasta de todo el organismo, economiza a través de automatismos, que pueden ser de dos tipos, automatismos físicos o psíquicos. Todos sabemos que ahora mismo no sabemos cómo conducimos. Al principio, cuando empezamos a conducir, pues esos automatismos físicos nos cuesta interiorizarlo. Pero una vez que lo tenemos interiorizado, el cerebro descansa ya en esos automatismos físicos. Pues igual pasa en estos automatismos psíquicos, que son los sesgos. Son forma de pensar que históricamente nos ha valido,
y que consideramos que pueden ser aplicados a cualquier contexto. Y cuando existe una diversidad cultural, aplicamos la misma lógica, no teniendo en cuenta la importancia de la diversidad. Este concepto de sesgos, yo creo que todos habéis visto esta película, ¿no? Matar a un ruiseñor. Yo sé que cuando la pongo hay gente que me dice, joder, Javier, que ya se nota tu edad. Digo, sí, pues se nota mi edad, no lo voy a negar. A mí me marcó. Yo tenía en aquella época, bueno, no cuando la película, que no había nacido, pero cuando yo la vi de pequeño, la verdad sea dicha, me marcó simplemente cuando se hace toda la referencia a todas las expresiones de los sesgos. Es más, hace poco di una clase donde viendo la película identificábamos los 8 sesgos que Daniel Kahneman había dicho. Como una población, en este caso de esa América que sigue sin aprender la diversidad cultural, y cómo claramente surgen todos y cada uno de los sesgos. También es muy importante que Daniel Kahneman nos diga qué son estos 3 elementos. Es decir, el sesgo no es solamente un sesgo de pensamiento, de cognición. Es un sesgo de percepción, es un sesgo de cognición y es un sesgo de comunicación. Por lo tanto, la percepción es que yo veo lo inadecuado de la cultura diferente y lo adecuado de la cultura propia. Es decir, justifico claramente mi percepción porque percibo como adecuado lo que es propio y percibo como inadecuado lo que no me es propio. En cognición pasa igual. Pensamos y decidimos según los presupuestos de tu cultura, no en los de las otras. ¿Cuál es el cuadro, el marco de referencia en la decisión de una persona? Y en comunicación es que expresamos las cosas como socialmente está aceptada. Por eso es tan importante el lenguaje, por eso es tan importante el cambio de los lenguajes, porque el lenguaje te lleva claramente a que tu cognición sea diferente. El ser humano es completo, no percibe por una parte, piensa por una parte y habla por otra parte. Lo hacemos a la vez los 3 elementos y influyen entre ellos. Por eso un lenguaje inadecuado influye en un pensamiento inadecuado y un pensamiento inadecuado influye en una percepción inadecuada. Y el gran problema, y fijaros que yo soy un gran defensor del sentido común, es que piense la gente que el sentido común solamente es el sentido común de su cultura. Esa generalización de que se entienda el sentido común solo de tu cultura, sin valores universales, tiene el gran problema de generarnos estos sesgos cognitivos. Como os decía, Daniel Kahneman, os recomiendo este libro. Es el libro para mí, últimamente, de psicología que más recomienda a toda la gente. Es un libro pensado muy rápidamente y muy despacio. Yo siempre digo que es el mismo título, justifica cómo está hecho el libro. Se basa en la psicología de los juicios y las tomas de decisiones. Y aunque viene del entorno claramente económico, y en muchos de los que nos dedicamos a este mundo tan apasionante como es el tercer sector, a veces decimos es que el tema económico, no sé qué, no cuánto, pero hay que aprender de todos los temas. La economía conductual y del comportamiento ha dedicado tiempo, bien porque las empresas les han importado, en ver cómo el ser humano reacciona en este momento. Y está basado en empiria, que yo no sé si me conocéis mucho, yo en todos mis artículos, en todos mis libros, destaco la psicología científica. No quiero caer en elementos no científicos. Entonces, ellos está basado en un elemento muy empírico. Y vemos cómo las decisiones económicas más importantes de nuestra vida no las tomamos racionalmente. Hay un capítulo sobre la compra del piso, o como la decisión de dónde vas a vivir, o como la decisión de tu carrera, decisiones donde los sesgos cognitivos culturales tienen mucho que ver. Él colaboró siempre con Amos Tversky. De hecho, yo creo que el premio Nobel se lo tenían que haber dado a los dos. Amos Tversky es un gran economista. Los dos son judíos americanos. Son gente que ha vivido mucho los temas de decisión en los entornos económicos y crearon el concepto de la teoría de las perspectivas. Es decir, si vosotros lo vais a buscar por alguien para veros un poco y enteraros más de los sesgos, se habla mucho de la teoría perspectiva. ¿Y cómo definen ellos los sesgos? Como atajos heurísticos. Las visiones heurísticas son las visiones operativas, sistémicas, que te permiten hacer las cosas, los mecanismos. Y dice que el sesgo cognitivo te sirve como mecanismo para no pensar mucho y tomar decisiones. Por lo tanto, estos sesgos nos onubilan, que es la palabra que tenemos en castellano muy potente.
En la percepción, porque ver como verdadero solo lo propio. Y extrañarte que otra gente considere verdadero otra cosa diferente. Pensar según tu lógica cultural, todos tenemos una lógica cultural, y expresar en palabras habituales en una cultura, en tu cultura. Y él habla de los 8 sesgos. Yo no voy a intentar daros mucho más detalle de los sesgos. Como esto, como podéis pensar, está muy desarrollado. Aquello que leáis el libro lo veréis aplicado al mundo económico. Yo lo que he hecho ha sido sacar cada sesgo y reflexionarlo y verlo en el mundo del tercer sector. El primer sesgo que habla él es el sesgo de exceso de optimismo. Esto yo creo, bueno, os sonarán todos porque están en nuestro día a día. Sobrevalorar lo que es nuestro, infravalorar lo que no es nuestro. Fijaros, hace poco, a mí ahora me ha dado por leer mucho de antropología y leo mucho sobre la cultura zulú. Fíjate, porque la cultura zulú en Sudáfrica condiciona muchos de los valores que luego Mandela puso decir. Porque Mandela dijo una cosa muy interesante en un momento dado, dice, el orgullo solo sirve para saber cambiar. Fijaros la profundidad de la palabra. El orgullo solo sirve para saber cambiar. Y él supo cambiar. Y es muy importante porque ese valor estaba dentro de la cultura zulú, desde un punto de vista de lo orgulloso que era la cultura zulú, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue una evolución de un concepto que estaba metido dentro de su cultura. Y vemos muy claramente cómo todas y cada una de las culturas sobrevaloramos lo que consideramos nuestro e infravaloramos lo que se considera no nuestro. Por lo tanto, el valor depende de la perspectiva. Tu identificación cultural genera un exceso de consideración de la bondad de tus conductas. Perdonas más una conducta inadecuada si viene de una persona de tu cultura que una conducta inadecuada de una persona de no tu cultura. Voy a poner un ejemplo para que sea un poco lazo a lo largo de todos los sesgos, porque bueno, escribí sobre él un artículo y me pareció muy interesante. Se declara la pandemia. 2-3 primeros meses, hace ahora un año. ¿Cómo percibíamos a la colonia china en España? Yo me acuerdo muchas veces que había señoras que me decían, es que los chinos son así y nosotros somos mejores. Y yo decía, vamos a ver, señora, que no estamos diciendo si es bueno o malo. Estamos diciendo de que una cosa que no tiene nada que ver el chino de la calle X que está en tu esquina con el chino de China en sí mismo y estás elaborando un perjuicio fruto de que tú te consideras que tú eres mejor que lo que es el chino. En psicología eso se llama atribución. La teoría de la atribución es atribuir capacidades y actitudes diferentes por el mero hecho de ser una cultura. Los chinos son así, los catalanes son así, los andaluces son asao. Esa atribución es una forma simple de entender y de generalizar que nos permite a nuestro cerebro dar un razonamiento sin entrar en explicar profundamente cómo es ese sesgo. Por lo tanto, hay que separar valores, principalmente estereotipado, de lo cultural. No hay un valor diferente a lo cultural. Lo cultural lo que te hace es marcar por su entorno cultural más unos valores que otros, pero no significa que no haya gente de diferentes culturas con los diferentes valores que tú tienes en tu propia cultura. Esta teoría, y lo podéis ver en el último libro de Adela Cortina, se llama relativismo cultural. Y hay que tenemos muchas carencias limitantes, pero muy limitantes. Por ejemplo, generalizamos valores por ser de una determinada cultura y decimos, nosotros somos más generosos que los holandeses, nosotros somos mejores familiarmente que los americanos. Depende del concepto americano de familia. Para el concepto americano en familia, la independencia de un chaval joven es un acto o un rito iniciático. Cosa muy diferente en una cultura europea, del sur de Europa, donde la liberación de los jóvenes es que se va de casa, ¿vale? Son dos perspectivas, no significa que unos sean más cariñosos que otros. Por lo tanto, exceso de optimismo es el primer sesgo que Daniel Kahneman lo vio y en los temas culturales se aplica claramente. El segundo sesgo es el sesgo de heurística de afectos. ¿Qué es el sesgo de heurística de afecto? Pues que lo emocional condiciona la razón. Buscamos justificar racionalmente un sentimiento no racional. ¿Por qué ha hecho esta persona esto? Lo ha hecho porque claramente estaba haciéndolo y no se ha
dado cuenta. Es decir, justificamos una cosa que no es racional desde un juicio racional. Eso se llama heurística de afecto. Este sesgo también se conoce niebla mental. Es decir, tienes una niebla mental en la cual tus emociones las justificas racionalmente para no tener que decir que sientes una cosa porque la sientes, no porque claramente otra persona lo ha hecho. Yo me siento mal con los chinos porque ya he visto que los chinos están todo el día mirando el dinero en el chino de la esquina. Tú lo que estás haciendo es justificar una emoción por un elemento racional. Aquí hay un elemento muy importante, que es el concepto de mapa sinestésicos. Nosotros tenemos en nuestra percepción un elemento que es que percibimos la realidad según nuestras emociones. Esto ha sido muy debatido. Empezó en el siglo XX, en los años 1930, con una gran escuela psicológica, que es la escuela de la Gestalt, y luego se ha ido desarrollando. Y se han hecho estudios empíricos totales, que nuestras emociones nos condicionan a la forma de percibir. Ya no estamos hablando de la forma de pensar y la forma de expresarnos, sino la forma de percibir. Aquí tenéis un gran proyecto, que es el efecto Buba-Kiki. Empezó Kohler, un gran psicólogo de la Gestalt, y hace muy poco Ramachandran lo ha puesto en marcha. En todas las culturas, el 95% de las personas identifica el nombre de Buba a la forma redondeada. Es decir, hay un elemento que nos suena que Buba, en un elemento transcultural, nos es más identificado a una forma más suave como es las formas redondeadas. Este experimento para mí me marcó para ver que lo emocional se justifica a través del razonamiento lógico en esa cultura, pero que tenemos que nuestras emociones existen y nos condicionan la percepción, la cognición y la expresividad. Tercer sesgo, el sesgo de saliencia. El sesgo de saliencia es que las experiencias memorables se extrapolan a todas las situaciones. ¿Cuántas veces te han contado? Es que a mí en el chino de la casa de mis padres, al lado de casa de mis padres, el chino me dijo que ya verías. Y de eso, es decir, si a mí me pasó un hecho memorable, extrapolo a todas las demás situaciones. No miramos la situación específica, sino actuamos por el recuerdo con esa perspectiva cultural. Es muy importante que los hechos memorables que hayamos tenido en el contacto con una cultura no son hechos que se tengan que repetir, pero hay un ahorro de energía de pensamiento. Es más fácil estar guardado dentro de tu pensamiento y decir, como a mí me pasó esto, luego siempre que ocurra una situación con esta determinada persona de esta determinada cultura, me va a pasar esto. Lo histórico y episódico está confirmando tu estereotipo cultural. ¿Cuántas veces te han dicho? Yo es que fui un día a Barcelona y con un catalán que no me pagaba una caña, y aquí pagamos la caña. No puede ser que aquí en Madrid es habitual pagar la caña a tus amigos y en Barcelona no es habitual y estás fuera claramente del discurso oficial. ¿Por qué? Es decir, esos elementos episódicos, históricos, claramente es una creencia limitante y me permite y no nos permite extrapolar en esta situación sin tener en cuenta la situación. Yo siempre digo lo mismo, la saliencia, que es un término muy utilizado en psicología cognitiva, es si no hubiera tenido esta experiencia, ¿qué juicio yo hubiese tenido de esa cultura? Hay un ejercicio que hace mucha gente cuando intentas integrar gente de diferentes culturas, que me ha tocado a mí en multinacionales llevarlo a cabo, que es ir preguntando a la gente y enseguida identificas qué personas dicen una cosa y qué personas dicen otras. El cuarto es el sesgo de confirmación, la profecía autocumplida, que tanto hemos estudiado en psicología. Buscamos datos en la realidad actual para corroborar nuestra hipótesis predeterminada. Si ya lo decía yo. Si es que eso es así, el valor social de si ya lo decía yo, es la hipótesis constante. Una hipótesis tiene que ser o confirmada o rechazada, pero es hipótesis. Si la hipótesis es que tengo que ir confirmando siempre lo que yo pienso, claramente estamos generando un sesgo cultural muy importante. Sí es un ahorro de energía, no pensamos, ya lo habíamos pensado,
porque claramente vamos corroborando lo que previamente hemos pensado. Y nos fijamos en todos aquellos detalles para decir, mira, mira, yo ya te lo entendía. Es lo que llamamos nosotros el síndrome, lo ves, que es un síndrome muy habitual en los sesgos cognitivos culturales. Es confirmar que tú tienes razón, porque claramente has mantenido una idea que te cuesta más cambiar mentalmente, porque tu cerebro te ahorra energía pensando que la realidad es como tú, las ideas preconcebidas. Cuando no tienes información abundante, nos lleva a tomar decisiones desde lo disponible. Muchas de las decisiones que se toman desde lo disponible, desde la información disponible. Eso te ahorra esfuerzo, porque buscar más información para tener es muy laborioso y cansa mucho. Porque si no tienes riqueza informativa, ¿cómo quieres tener opinión contrastada? Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera de psicología, hicimos un experimento que era, digamos, adivinar qué periódico, en aquel momento era un físico de papel, iba a comprar una persona en función de un cuestionario que rellenaba antes de entrar en un kiosco. Un 90% de precisión sabíamos qué periódico iba a comprar. En aquel momento había 8 periódicos, ¿no? Simplemente por sus opiniones. 80%. Y la gente quiere corroborar lo que él piensa. No quiere opinar lo contrario. Cuando yo les digo, ¿por qué no leéis lo contrario a lo que tú piensas? Para tener criterio, a lo mejor te ratifica lo que tú piensas, pero obviamente ábrete a otras opiniones diferentes. Ya que hay 3 características siempre de la disponibilidad de la información o la riqueza informativa. La cantidad, si te enteras poco tiempo, tienes muchos perjuicios. La calidad, las fuentes tienen que ser fidedignas. Y la diversidad de fuentes diferentes. Buscar, analizar y debatir ideas es importantísimo para que no tengas este sesgo cultural. Yo cuando viajaba hace años, me acuerdo, porque yo, bueno, ahora llevamos un año y pico con esta situación de no viajar, a mí me encantaba ir en los diferentes pueblos de España y comprar mucho el periódico más local que hubiese, ¿no? Porque me daba la forma de pensar de esa gente, ¿no? Y la importancia. Yo me acuerdo que había zonas en el Levante que daban mucha más importancia a las fiestas. A lo mejor tenían siete hojas de fiestas de los pueblos y no sé qué, y solamente había de política 2. Obviamente te denotaba una determinada cultura diferente a la cultura que a lo mejor tenías en Madrid, ¿no? Es muy importante un proceso de información equilibrado. Y este sesgo de disponibilidad, estos dos sesgos culturales que tenemos. Si te enteras de una sola fuente con poca cantidad y de poca calidad, vas a tener muchas posibilidades de tener sesgos cognitivos que te impidan ser diverso en todos los ámbitos, diverso cultural, diverso de género, diverso generacional, diverso de cualquier tipo. El sesgo de anclaje. ¿Qué es un anclaje? Esto, un gran psicólogo social lo puso en marcha en los años 70. Todos tenemos anclas mentales. En nuestra historia de aprendizaje familiar y cultural, aquí la familia hace mucho también, ya sabéis que en la familia es un entorno social que nos condiciona desde antes de nacer. ¿Por qué nos condiciona antes de nacer? Las expectativas que tiene la familia cuando vas a nacer, todas las ideas preconcebidas que luego te lo van a transmitir a ti claramente, son claramente elementos que se están condicionando, hace que tengamos creencias, sesgos de anclaje fruto de nuestra cultura y fruto de nuestro entorno familiar. Y hay una economía claramente de esfuerzo. No tener que pensar, si es que esto es así, es de toda la vida, ¿qué lo vamos a hacer? Aquí hay una frase de un gran poeta español que a mí siempre me ha encantado. La realidad también se inventa. Hay gente que piensa que la realidad no se inventa. Toda la realidad la inventamos, fruto de nuestra historia y de nuestros anclas mentales. Buscar elementos en la situación que confirmen tus anclas mentales, igual que teníamos anteriormente nuestros sesgos de confirmación. Es decir, tú vas buscando que tus anclas mentales son las que se tienen que confirmar, porque son muy importantes personalmente, son lo que te han justificado en sí mismo. Es mejor casarte y tener hijos, porque claramente es un ancla mental que tu entorno familiar te ha dado, ¿no? O tu entorno cultural. Y esas anclas mentales te hacen y te condicionan a tener unos determinados sesgos cognitivos a la hora de valorar una diversidad cultural. Otra que
que me encanta, esta la séptima, es el efecto halo. Esto los psicólogos lo sabemos muy bien porque hemos trabajado mucho cómo te arrastra el grupo a la persona, ¿no? La psicología social. El éxito pasado predice el futuro, pero fundamentalmente las ideas de tu grupo de referencia son tus propias ideas. ¿Qué es tu grupo de referencia? Todos sabemos es aquel grupo con el cual tú te identificas, ¿vale? Y no es solamente un grupo determinado, a veces son grupos diversos, pero que todos a su vez te están justificando y te están arrastrando. Es el concepto de arrastre y extrapolación por las ideas socialmente correctas. No voy a tener una idea que voy a destacar en contra de mi equipo o en contra de mi entorno o grupo de pertenencia. Esto se ha demostrado en psicología social desde los famosos experimentos de los años 40 del siglo pasado de H, cómo influía a la hora de percibir una recta. Tú la veías de una determinada forma, pero si todo el grupo decía que era de otra forma, tú al final cambiabas de opinión porque no ibas a llevar la contraria al grupo. Los famosos estudios hechos sobre los modelos de jurado también están muy claramente influidos por la psicología social, y eso claramente lo lleva a una percepción selectiva. Y que existe claramente por el efecto halo un punto ciego que te mete el grupo de referencia. Un punto que tú no estás viendo. ¿Y qué te sirve el grupo de referencia? Tu encuadre, te encuadra tus juicios. Por lo tanto, toda opinión es social porque claramente ¿quién te da la autoestima? Que vamos buscando siempre todo ser humano. Nos lo da nuestro grupo de referencia. Es el que nos importa, el que piensa claramente lo que tiene que decir. Por lo tanto, nosotros adecuamos con este efecto halo nuestra visión o nuestra de la realidad con un sesgo cultural y nos hace no percibir la diversidad cultural. Otro sesgo que es muy importante es el último, que es el que más estudiaron claramente, teniendo en cuenta que eran psicólogos económicos que estudiaban, es que el ser humano tenemos más miedo a perder que a arriesgarte a ganar mayores ganancias. Y es un elemento muy, muy importante, porque nosotros lo que más nos perjudica mentalmente, el cerebro es una evolución y es un proceso evolutivo, es la sobrevivencia. Por lo tanto, lo que menos nos interesa es perder. ¿Nos gusta ganar más? Sí, pero que nos dejen como estamos. Eso es un dicho muy claramente de nuestra cultura. Por tanto, el cerebro está programado a no perder. No arriesgarse a probar algo nuevo, conocer personas diferentes o decir algo incorrecto. De aquí viene el gran problema de la resistencia al cambio. A mí cuando me dicen la resistencia al cambio, no sé, no, la resistencia al cambio hay que hacerla consciente porque nuestro cerebro nos lleva a no cambiar, es lo que funciona. Por lo tanto, hay que guardarse muchísimo de todas las generalizaciones que hay para no perder. ¿Para qué me voy a arriesgar a dar una opinión diferente sobre este problema cultural que existe en mi empresa? ¿Por qué voy a hacer? Y eso siempre se ha hecho así y luego no me arriesgo a cambiar. La pérdida de no saber qué decir en una situación social. El cerebro también está buscado, el cerebro social, a no hacer el ridículo. Y estamos buscando situaciones donde no queremos hacer el ridículo. No hay necesidad de cambiar. Estos son los 8 sesgos estudiados por la psicología. Pero también hay algunos efectos que la psicología ha demostrado, ¿no? Científicamente, ya os digo que mi acercamiento siempre son los efectos de sesgos psicológicos. Los 4 elementos que están demostrados empíricamente, el primero es muy importante, tiene un nombre que fue el que lo inventó Dunning-Kruger. ¿Y cuándo se ve esto? Yo lo veo todos los días en todas las tertulias. Sobrevaloramos nuestras capacidades y infravaloramos las capacidades de los demás. Y no digamos si entramos en un análisis claramente político, ¿no? Esto es un mecanismo de defensa psicológico. Si tú quieres claramente sentirte que tú tienes razón, sobrevaloras lo que tú piensas, infravaloras lo que piensan los demás. Y este elemento es un elemento psicológico que nos permite mantener claramente nuestra autoestima y nuestro sistema, y como todo, su exceso genera tertulianos o políticos mediocres. Su falta de crítica y de saber estar, que seguro que a veces tus capacidades no dan el do de pecho que tienen que dar, y seguro que otra gente puede dar unas mayores capacidades, puede generar claramente un elemento fundamental. Este es el efecto Dunning-Kruger, que está súper estudiado en todas las culturas y esto es común. Como veréis, los 4 efectos que hay aquí son
transculturales. En todas las culturas ocurre. El segundo, la proyección. ¿Qué es la proyección, según los psicólogos? Pensar que los demás tienen que compartir tus maravillosas ideas. Pero no comprendes lo que yo pienso. ¡Joder! Es que lo he explicado de maravilla, pero además de que no explica de maravilla, es que es lógico, es que esto es. Estamos haciendo proyección. Estamos pensando que otra persona tiene que pensar lo mismo que yo pienso. Un tercer elemento, efecto que también ha sido, es lo que se llama la retrospectiva. Creer que algo ya se sabía después de conocer el resultado. ¿Cuántas veces os ha pasado esto? Cuando conoces el resultado, y fijaros ahora en todos los procesos esto de design thinking que se está haciendo, dice, sí, yo ya lo sabía. No, señor, usted no lo sabía. Ha hecho una retrospectiva y ha pensado que como ha sido fácil llegar a esta conclusión con tu mecanismo psicológico, piensas que tú ya lo sabías. Es un elemento o un efecto psicológico. Y por último, pues bueno, a la mente es conspirativa, y si pudiste escuchar el programa del domingo de Évole con un mito que claramente fue totalmente inadecuado sus expresiones, como era Bosé, tenía patrón ilusorio. ¿Qué es el patrón ilusorio? Encontrar patrones de ideas en sucesos no relacionados, ¿no? Toda la gente que ha creído en ovnis, las mentes conspirativas, todo está basado en el efecto psicológico de encontrar patrones ilusorios donde no existen. Estos 4 efectos son comunes a toda la cultura y nos hacen que nuestra cognición de la que es la realidad en un tema cambie en un momento dado. Pero bueno, ya hemos visto los síndromes, ya hemos visto todos los sesgos, hemos visto los efectos. Ahora vamos a casos concretos que yo he vivido donde estos sesgos cognitivos han tenido o tienen un valor importante en un entorno eminentemente empresarial. Ya sabéis que nuestra fundación se llama Personas y Empresas y siempre estaremos trabajando en cómo las personas y las empresas se relacionan entre sí. El aspectismo. Hay muchas investigaciones con currículum ciego. ¿Qué es un currículum ciego? Un currículum ciego es un currículum que para tú preseleccionar no sabes qué género estás hablando, no sabes qué edad tiene, para evitar la diversidad generacional, no sabes qué dirección tiene, para saber si es de un barrio rico o un barrio pobre, y no sabes de qué y no tienes una fotografía que no sabes si es guapo, es feo, es de una raza, es de otra raza, de lo que sea. Yo creo que hay que evolucionar muchísimo en el currículum ciego en un principio para evitar estos sesgos cognitivos. Hay un estudio que yo participé indirectamente, lo hicimos hace tiempo en el Colegio de Psicólogos, y fue un estudio que a mí por lo menos me marcó. Clasificábamos a la gente con currículum, con una predeterminada preselección currículum tradicionales, con fotografía, con género, con todo, y hicimos otra prueba con currículum ciegos. E incluso gente tenía las mismas personas, ¿vale? Entonces tú tenías que valorar 2 conceptos, idoneidad y potencial, ¿vale? Y hacíamos una clasificación típica de enorme potencial y enorme idoneidad sería el A, de poco idoneidad para el puesto que estábamos seleccionando y poca potencial el CC. Y ahí íbamos clasificando en estos 9 grandes posicionamientos. Pues bueno, de utilizar un currículum ciego a no utilizar un currículum ciego, hubo una variación del 32% en la clasificación en esas posiciones. Y lo que a mí me pareció todavía mayor, más acentuado en el eje de potencial. Es decir, nuestro juicio de valor sobre el potencial de las personas está más condicionado por sesgos cognitivos culturales. Yo lo he explicado este caso en multitud de sitios. Hubo en la anterior legislatura un intento con una determinada persona que estuvimos ahí una serie de gente y la fundación estuvo, nuestra fundación, metida para apoyar el currículum ciego, pero esto es básico. Y esto es lo que nosotros llamamos el síndrome del aspectismo. El aspecto de una persona te condiciona. Y no digamos si tienes una gordofobia a la gente gorda o tienes un elemento de las personas X y Z, todos esos elementos condicionan los procesos de selección. Este es un caso real que ocurre y que tendríamos, en donde los sesgos culturales están haciendo y mucha gente pierde oportunidades muy importantes profesionales por el problema del aspectismo. O estudio que hicimos, que fue un análisis con entrevistadores que metíamos
rasgos culturales estereotipados. Es decir, el típico persona que tenía lo que tú tenías que tener, el andaluz vago, etcétera, etcétera. Es decir, todos los estereotipos que vosotros podéis poneros encima de la mesa. Pues más del 30% de los entrevistadores se guiaban por esas diferencias introducidas. Mismo currículum, misma trayectoria, misma persona. En uno eran actores, en unos estaba el modelo estereotipado, en otro no estaba el modelo estereotipado. Otro caso, en dirección de equipo. Este lo hicimos hace ya bastante tiempo, cuando me tocó llevar un determinado proyecto a nivel europeo, cuando ya era director de recursos humanos en SUEP. El orden del día de una reunión sin conocer que el jefe, quién había convocado la reunión y quién no había convocado la reunión. Yo lo llamaba jefe a secas o el jefe con datos culturales. Y vimos que cambiaba la valoración de la gente que estaba en las reuniones, de la utilidad de la reunión, del interés de la reunión y de la preparación para la reunión, en función de si tenían o no datos culturales. Es decir, nuestros estereotipos y sesgos cognitivos culturales nos condicionaba a entender que el jefe que ponía esa reunión era de una forma o era de otro. Y posteriormente la Universidad de Londres hizo un estudio, que yo lo vi después de este trabajo que hicimos en SUEP, que dijo que había una serie de estereotipos muy generados. Por ejemplo, según la cultura que tenía el jefe, se le hizo a la gente que pensaran quién iba a preguntar más, quién iba a protestar más y quién iba a enfadarse más. Bueno, había muchas más preguntas. He puesto 3 para que veáis que es significativo. Y estereotipos culturales. Los asiáticos preguntan más. ¿Pero cómo que los asiáticos preguntan más? Después se hicieron un análisis y no era verdad, pero el estereotipo de la gente pensaba que los asiáticos preguntaban más, que los eslavos, los rusos, protestan más, que los europeos se enfadan más. Y ves este estudio de la Universidad de Londres sobre los estereotipos y coincide claramente con que todos condicionamos nuestra percepción de una reunión en función de quién es la que dirige y de qué características tiene el que dirige en sí mismo. A mí me está pasando aquí, cuando vamos a ver empresas chinas, hay gente de mis propios equipos que tiene unos condicionamientos mentales a que es una empresa china, o que es una empresa japonesa, o que es una empresa islámica. Todo eso claramente son perjuicios que nos preocupa en la dirección de equipos. Otro caso que tenemos es el caso de la comunicación con los jefes. Esto lo hice en PESICO. PESICO nos contrató a BLC en aquel momento, ahora somos Auren. BLC, un estudio que hicimos de coaching intercultural, es decir, coaching a gente o a directivos o a profesionales en diferentes países, ¿vale? Y vimos que los tipos de jefes según las diferentes culturas. Y había 4 características que a nosotros nos gustaba analizar, ¿no? Decir la verdad, reconocer el error, facilitar el aprendizaje y dar feedback. Entonces, nosotros, antes que tuviese este jefe, que iba a ser de diferente cultura, porque le iban a cambiar y porque claramente nosotros íbamos a hacer el coaching a este jefe, le pasábamos un cuestionario y posteriormente a que la persona ya conociera el día a día de este jefe, 3 meses después le pasábamos otro cuestionario. Y había variaciones, es decir, había funcionado los estereotipos culturales a la hora de tener un jefe de diferente cultura. Y aquí hay unos estereotipos comunicativos que eran muy curiosos, que yo lo demostré, bueno, lo puse en claro en un momento dado en una reunión en esta empresa. Los jefes asiáticos no suelen decir la verdad, los jefes islámicos no reconocen el error, los jefes europeos no fomentan el aprendizaje, los jefes eslavos, los rusos no dan feedback. Estos son todos estereotipos. No existían en la realidad. Era un estereotipo que tenía la gente cuando comunicaba con el jefe. Y el último caso que os traigo a colación es otro que yo he vivido muchísimo, que es de los casos en conciliación familiar. Y que obviamente en el último estudio de Forbes del 2020, todavía no han sacado el del 2021, sobre movilidad familiar, es muy curioso cómo se valora las familias. Y hay gente que dice, pero es que nosotros valoramos mejor la familia, nuestra cultura, que la otra. Yo creo que no, que cada cultura tiene una forma de valoración de su familia, ¿no? Entonces nosotros hicimos un análisis de los datos de Forbes para una presentación que tuvimos que hacer y sacamos 4 datos muy importantes. Tener tiempo de familia tasado, a ver qué cultura favorecía más.
disponibilidad familiar de acompañar al directivo, de irse con el directivo en una movilidad, decisiones grupales versus decisiones individuales, pesa más la decisión de la familia que la decisión individual, y cambio de domicilio, o cambio no es tanto de domicilio físico, sino domicilio de ciudad en ciudad. Y el estudio refleja lo contrario a los estereotipos existentes. Se decía que el francés valora más el tiempo en familia, y está demostrado que es uno de los países donde menos tiempo dedica la gente a la conciliación, o que la familia italiana es más dispuesta a acompañar al directivo. Falso, te coges Forbes y ves que no son los italianos precisamente los que más llevan a sus familias a acompañar a los directivos, o que los anglosajones valoran más lo individual que lo grupal. Falso también. Es decir, todo eran estereotipos claramente que tiene la gente, que los datos reales no corroboran. Por lo tanto, incluso en un tema tan sumamente cercano como la conciliación familiar, los sesgos cognitivos nos hacen claramente una mala pasada desde el punto de vista de la diversidad cultural. Tanto en el caso de la selección, como en el caso del trabajo en equipo, como en el caso del jefe, como en el caso de la conciliación familiar, son 4 casos donde los sesgos culturales nos están perjudicando muchísimo a la hora de valorar. Como os decía, os he explicado el concepto de sesgos cognitivos, cómo desde la psicología económica se ha podido desarrollar. Hemos visto los efectos transculturales, esos 4 efectos que se dan en todas las culturas y que dependen mucho a la forma de estructurar psíquicamente el ser humano. Y posteriormente hemos visto estos 4 casos. Eso es lo que yo quería más o menos que vierais en el tema de los sesgos culturales. Y ya simplemente a modo de conclusión, y pasamos a las preguntas, que es lo más importante. Simplemente deciros que el mayor nivel de conciencia de tus sesgos culturales es lo que tenemos que tener. Que todos tenemos sesgos culturales, y el que dice que no tiene un sesgo ya es en sí mismo un sesgo, porque pensar que alguien no tiene un sesgo a mí me da mucho miedo, porque todos tenemos sesgos culturales, los aquí presentes y los que no estamos presentes. Que el liderazgo auténtico, que hoy día es el que todos estamos proliferando, es el líder auténtico, es el líder claramente, digamos, muy vivido. Ten en cuenta que estamos viviendo otra gerontocracia, no solamente porque Biden es muy mayor, sino que casi todos los líderes del mundo tienen una determinada edad. ¿Por qué claramente tienen? Porque son gente que procesa equilibradamente la información, que conocen su sesgo, que tienen conciencia de sí mismo, que tienen transparencia, dicen lo que hacen y hacen lo que dicen, y tienen autocontrol de su conducta según sus valores. Aquí una frase que yo la digo mucho, yo creo que esto dentro de la diversidad es muy importante. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Yo quiero ser diferente culturalmente. Igual que la biodiversidad es muy importante, la diversidad cultural es claramente un valor muy importante en el mundo. Y para acabar, pues con una persona que yo sé que hay gente que me llama nostálgico, pero a mí hay personas que yo no sé si me marcaron, no ellos porque no les llegué a conocer, pero digamos, no, era muy pequeño cuando ellos estaban, pero sí que verdaderamente me marcaron, ¿no? Y este es John F. Kennedy cuando dijo aquella famosa frase: si no podemos poner fin a nuestras diferencias, y no podemos, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Quiero que el mundo sea un lugar apto para las diferencias culturales y que no mis sesgos cognitivos me hagan perder mi perspectiva cultural. Espero que os haya servido y modestamente pongo encima de la mesa estas ideas que fruto de mis análisis claramente de la psicología conductual y como en este momento se está desarrollando y que creo que es muy importante que lo apliquemos a la hora de analizar la diversidad cultural. Muchas gracias. Espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Javier. Gracias por tu exposición. Os invito a que realicéis preguntas a través del chat o bien, bueno, si queréis ahora levantar la mano y participar, en principio no habría ningún problema. Voy a empezar yo haciéndote una pregunta. Aprovechando algo que has comentado y en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo y planteándote una duda que nos sucede a nosotros con las personas con las que trabajamos. Como sabéis, Fundación La Merced Migraciones trabaja fundamentalmente
con personas migrantes o en solicitud de asilo. Estas personas migrantes o en solicitud de asilo en la gran mayoría son jóvenes no acompañados, pero en cualquier caso en sus vidas ya han vivido un proceso de migración que les ha llevado en la mayor parte de los casos varios años. Uno de los sesgos que has comentado, el efecto halo, que bueno, evidentemente todos conocemos y con los que todos los técnicos de selección, responsables de recursos humanos, trabajamos, es la predicción del éxito futuro condicionado al éxito pasado, ¿no? Todos, bueno, pues si vemos que una persona ha desarrollado una carrera estupenda y en sus proyectos ha presentado nuevas ideas y esas ideas han tenido éxito, consideramos que esta persona, pues en otra organización diferente, bueno, pues va a suceder lo mismo, va a plantear nuevas ideas, las ideas van a tener éxito. O pues si ha sido un trabajador que haya producido mucho, en otro entorno también será un trabajador que producirá mucho, ¿no? Basamos mucho los procesos de selección en esta idea porque damos por supuesto que esto va a ser así cuando realmente todos sabemos que una parte muy importante de nuestro yo es las circunstancias de cada momento. Pero bueno, trabajamos con ello. ¿Qué dificultad se encuentran las personas con las que nosotros trabajamos? En ese periodo del que he hablado antes, en el que ellos viven su proceso migratorio, que en muchos casos, en el caso de personas jóvenes subsaharianas, son varios años los que tardan desde llegar a su país, de su país al lugar, bueno, pues donde finalmente empiezan a buscar una nueva vida. Esos años, lógicamente, son espacios en blanco que quedan luego en su currículum, porque claro, todos sabemos que el currículum es una vida laboral y pues no nos interesa si tú has tenido que cuidar a tu madre o si tú has tenido que atravesar el desierto andando. En el currículum lo que tienes que poner es tu vida laboral. Y entonces en tu currículum ahí queda un espacio en blanco. A la hora de hacer una valoración en selección, el técnico va a pensar que si durante 2 años has estado en blanco, porque voy a pensar yo que más adelante no vas a estar en blanco también. Yo a las personas con las que trabajo les propongo alguna cosa que hagan ahí. Me gustaría saber si a ti te parece que en el currículum hay que poner otro tipo de cosas que no sean las laborales y que nos ayuden a evitar este efecto halo. Sí, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo os digo, está muy en discusión en la psicología científica un elemento en que está basada toda la selección, que es que la predicción del éxito está basada solamente en variables históricas, ¿no? ¿Por qué? También estamos viviendo en el mundo un cambio tan radical que hace que no las experiencias pasadas sean garantía de éxito futuro, ¿vale? En general. Y eso conlleva a que ese juicio de valor que hacemos en función de lo que ha sido exitoso anteriormente tiene capacidad de poder ser exitoso posteriormente, nos basamos porque pensamos que el éxito anterior ha generado un aprendizaje que te permite predecir que ese aprendizaje lo vas a aplicar en un contexto superior. Pero el proceso de cambio tan profundo que está ocurriendo de digitalización nos lleva a relativizar claramente ese valor. Yo siempre cuando formo gente en selección digo que hay 2 elementos fundamentales. Hay una historia, un elemento diacrónico, como decía el lingüista Noam Chomsky, y un elemento sincrónico, que es este momento actual. Hay gente que claramente su elemento histórico es uno determinado, pero vive un momento determinado, bien sea por su necesidad, bien sea porque claramente es una persona que demuestra en este momento unas ganas, un elemento actitudinal muy potente para querer hacer algo. Y entonces las empresas tienen que saber seleccionar gente en los 2 momentos, ya no solamente las empresas, las organizaciones, quien sea en el momento histórico, sino también en el momento actual. Y aquí unimos a 3 crisis que existen en este momento
en la selección para mí. Primero, la crisis del currículum, ¿vale? Dentro de poco, el currículum va a ser algo diferente a lo que es en este momento. El currículum va a estar en la red. Va a ser más bien tu scoring, que llaman los americanos, es decir, tu vida en la red. No me digas tú en un papel lo que tú eres, déjame que yo te investigue lo que eres. No solamente va a ser tu LinkedIn, sino va a ser también cómo estás en Instagram, qué es lo que has hecho, con lo cual tu pasado va a estar recreado de otra forma diferente, ¿vale? Ahí hay un elemento muy importante a tener en cuenta. Un segundo elemento es que empezamos a valorar, y es muy importante, por ejemplo, ahora hay un debate muy importante en toda Europa sobre el valor de la gente que cuida a otras personas, el valor del cuidado como elemento histórico que no se ha valorado. Y ahí claramente el género femenino ha tenido un gran lacra, claramente. Hay multitud de puestos que yo quiero gente que tenga claramente la empatía que ha generado tantos años de cuidado de un entorno familiar. Y ese es un valor que cada vez más, es un gran debate en la psicología europea, en este momento se está dando en sí mismo, con lo cual también hay eso hasta la crisis de que no toda experiencia tiene que ser una experiencia de trabajo real, sino tiene que ser una experiencia vital, una experiencia significativa en tu vida que te haya hecho ser persona o te hayan hecho ser la persona que tú eres en este momento, ¿no? Y la tercera crisis muy importante es que cada vez más las empresas o las organizaciones tenemos mucho miedo de seleccionar solo expertos que saben mucho de una materia, porque como cambia tanto la realidad, a lo mejor un buen experto es una persona que tiene un gran problema, que es que luego no sabe cambiar cuando claramente la realidad está cambiando. De ahí la importancia de las soft skills que llamamos los psicólogos, es decir, aquellas habilidades como la capacidad de aprendizaje, que es una habilidad que es muy buena tenerla. Y yo muchas veces la capacidad de aprendizaje no la aprecio solamente en tu experiencia, la aprecio en tus capacidades de ocio, en haberte metido en 24.000 historias y saber cómo ha salido. Hay un elemento que, por ejemplo, los americanos hacen ahora muy interesante, y ya lo he visto en 3 empresas de las Big Tech, estas que todo el mundo estamos fijándonos, que te están pidiendo tu currículum de fracasos. ¿En qué cosas has fracasado en tu vida? Para saber si has aprendido. Yo no quiero gente que durante toda su vida anterior no haya fracasado, ¿no? Poco ha aprendido esa persona si no ha fracasado en algo o en un momento dado. Todo eso nos conlleva de que hay un cambio muy importante y que la gente que nos dedicamos a selección, yo me dediqué históricamente, ahora me dedico menos, pero hago un proceso de headhunting, creo que es muy importante que veamos de que el currículum ya cada vez tiene menos valor lo que te dice la gente que es, sino que tienes muchas pruebas de vidas claramente en el scoring que puedes hacer en la historia de esta persona en un momento dado. Por ejemplo, pues un vídeo a mí me dice mucho más a veces que un papel, que un currículum. Por eso destaco tanto el vídeo currículum, gente que se exprese claramente en un currículum, ¿no? No solamente el currículum, sino su expresión en su momento. Vivimos también toda la crisis claramente de la digitalización, que es una crisis profunda, y vivimos claramente que la capacidad de cambio, los soft skills, cada vez es más importante en las empresas, ¿no? Por lo tanto, yo aconsejo a la gente que se dedica a selección que además de trabajar sus propios sesgos culturales, que seguro que los tienen muchísimo, toda la gente se trabaje también la visión de que dé oportunidad de que no solamente los elementos históricos son predictivos del éxito futuro, sino también el momento actual y la situación actual que tienes para asumir los retos que conllevan esta nueva puesto, esta nueva situación o este nuevo trabajo. Y eso más o menos lo que te he podido contar. Bueno. Más preguntas que tengáis. Coral, tienes el micrófono silenciado. Perdón, disculpad. Que esto de los micrófonos y la tecnología, bueno, te estaba diciendo muchas gracias. Y bueno, coincide bastante en las soluciones que o que desde nuestros equipos les damos, porque consideramos que las experiencias de vida les hacen desarrollar competencias, ¿no? Entonces, aunque no sea una parte de su vida laboral, es una parte que les ha hecho crecer, ¿no?
Y además me parece muy interesante todo lo que nos has aportado de las dificultades en los procesos de selección y de las crisis, que está muy bien porque en muchas ocasiones, como tenemos ese poder de seleccionar, pues ya creemos bueno, que cualquier situación que planteemos es lícita y está bien. Hay otra pregunta para hacerte. Nos preguntan cómo un jefe puede vencer los sesgos inconscientes de su equipo cuando es un equipo donde no hay diversidad cultural y se incorpora una persona que sí tiene esa diversidad cultural. Esto es un tema que, que me ha pasado a mí habitualmente, ¿no? Me pasó con diversidad de género. Yo quiero recordar que en una planta que seleccioné, estamos hablando hace muchos años, incorporé la primera mujer operadora en aquella planta y bueno, ya no sabían ellos cómo decirme que una mujer no podía entrar. Claro, no querían quedar como machistas en la estructura directiva de la empresa y al final me decían, es que no hay un baño para las mujeres. Digo, pues tiramos aquí un tabique, oye, que es que no. Bueno, total, que al final hay mucha resistencia al cambio en los temas claramente de diversidad y más todavía en la diversidad cultural con los estereotipos culturales que tenemos, ¿no? Para mí lo que es fundamental en todos estos temas, cuando existe una introducción cultural diferente, es que exista un nivel de conciencia. Es decir, el que no pasa nada no vale. Y hay que hablarlo, hay que explicitarlo. Y hay que hacer que esta persona claramente vea que hay un esfuerzo y que tienes que verbalizar como jefe que hay que hacer un esfuerzo de adaptación, que la adaptación no solamente de la persona que viene de la cultura diversa, eres tú, de tu cultura, el que tienes que adaptar a la cultura diversa. Esos cambios es muy importante en hacerlo. Yo aquí recuerdo hace ya tiempo, porque bueno, esta empresa al final se sumió en otra, era el grupo VIP, no sé si os acordáis, VIP hubo un momento histórico que no tenía, que contrataba a mucha gente inmigrante y me acuerdo de un estudio que hicimos con una persona que en aquel momento nos pidió que hiciéramos un estudio allí, cómo las primeras incorporaciones en las tiendas de los VIP, que empezaron gente de otra cultura, principalmente hispanoamericanas, y luego empezaron a haber gente musulmana, el esfuerzo que nosotros hicimos de formación de las personas que estaban en el entorno era fundamentalmente no que aceptaran la otra cultura, sino cómo ellos tenían que cambiar para aceptar la cultura. Por tanto, un jefe, en lo que me habéis comentado la pregunta, tiene que hacer el esfuerzo de entender qué cosas tenemos que cambiar nosotros para que esta persona se sienta a gusto. Y no me vale decir que él se adapte. Ese es el elemento fundamental que tendría que hacer un jefe en esa situación. Y hay empresas que lo están llevando, americanas. En este momento nos ha contratado una empresa americana que por primera vez ha contratado aquí en España personas que de una determinada, digamos, cultura diferente, una cultura islámica, y querían adaptarse claramente al tema la cultura oficial, ¿no? No que la persona que viene de la cultura minoritaria se tenga que adaptar. Es lo que yo recomendaría en esta situación. Pues muchas gracias también por la respuesta, porque bueno, además siempre damos por supuesto que quien llega es quien tiene que cambiar, ¿no? Y adaptarse a nosotros. Ese es otro sesgo de los más habituales. Pero te pasa en las familias, es que es una lógica humana. Cuando una persona, yo ahora que tengo hijos pequeños de 9 años, pero tengo hijos de 30 y tantos años y te traen ya pues futuras mujeres o futuros hombres o futuras parejas, ¿no? Y una de las cosas que es fundamental es que tienes que cambiar tú para adaptarte a la nueva persona que está, no que ella se adapte a tu familia, sino que tenemos que adaptarnos nosotros como familia para que esta persona se sienta a gusto dentro de tu entorno familiar. Yo esto lo llamo el síndrome de la suegra, ¿no? Hay mucha gente que tiene la visión típica de suegros de decir que se adapten a mi familia. Y dices, bueno, es que la familia ya es ella, con lo cual tienes que cambiar tú para que ella se sienta a gusto ahí, para estar, claramente. Sí, es un cambio de actitud importante y de visión. Uh-huh. Bueno, en principio no tenemos más preguntas. Voy a revisar el chat por si acaso. Aquellas personas que me quieran preguntar o quieran algo, ahí tenéis mi blog, pues me podéis escribir en LinkedIn o en Twitter y yo todo lo que pueda ayudaros, contestaros a vuestra disposición totalmente. Acabo de ver una pregunta
A ver, que es que se me había ido el chat. Verónica Juanes de Cruz Roja en Murcia nos pregunta cómo lograr un equilibrio desde un equipo multidisciplinar en el trabajo con refugiados. A ver, porque no consigo verla bien. Si podemos ser flexibles desde nuestro equipo y cómo facilitar la adaptación o dotarles de las habilidades necesarias para poder sobrevivir o tener éxito en la sociedad actual manteniendo su identidad. Bien, todo proceso de adaptación cultural, yo me voy a la teoría de la evolución, ¿no? Que es una teoría que, bueno, aquellos que la hemos estudiado nos apasiona. En la evolución de los seres que generó al final el ser humano, que tenemos aquí, la representación de lo que estamos aquí, ha habido dos mecanismos, es la adaptación y la acomodación. ¿Qué es la adaptación y qué es la acomodación? Tú te adaptas al entorno, ¿vale? O te acomodas al entorno. Si te adaptas, cambias el entorno. Si te acomodas, no cambias el entorno. Hay ecosistemas donde me tengo que acomodar, porque obviamente no tengo más remedio que acomodarme, porque no voy a poder cambiar. Ha existido un volcán y ha habido lavas y me tengo que adaptar y claramente me tengo que acomodar a lo que hay ahí, no puedo hacer nada. Y hay otros que tengo que adaptar, que tengo que cambiar algo para poder claramente adaptarme. La integración de gente de diferentes culturas exige un proceso de adaptación por parte nuestra, de los entornos donde se integran, pero también un proceso de acomodación por parte de ellos. Es decir, si ellos claramente se radicalizan en su visión de su propia cultura como única forma de expresar sus pensamientos, tienes un problema, porque va a haber unión de culturas, pero no va a haber claramente mistura. Lo importante es el mestizaje. En la vida hemos crecido, todos somos fruto de multitud de mestizaje, y más ahora que nos han descubierto que los neandertal, lo del Neandertal y los Australopithecus, entre nosotros claramente teníamos una relación más allá de estar totalmente separados. Todos somos mistura. Entonces lo que hay que crear son misturas ganadoras. Y esas misturas ganadoras pasan por muchos elementos. Pero para mí un elemento fundamental es que exista una explicitación emocional de la situación que estamos. Es decir, a mí lo que peor llevo es la gente que lo da como normal. Es que normal es que estemos adaptados. No, lo normal es que tengamos resistencia al cambio, a adaptarnos. Por lo tanto, tenemos que trabajarla. ¿Y cómo se trabaja? Pues como buenas personas que dedicamos a los temas humanos, se trabaja desde la emoción, no se trabaja de raciocinio. La gente no cambia porque piense que tiene que cambiar. La gente cambia cuando le tocas la fibra de tu emoción. Por eso es tan importante que los temas culturales no sean racionales, sino son muy emocionales. Antes decía esta pregunta, los equipos multidisciplinares. También es otro elemento que yo trabajo mucho, que es la diversidad de conocimientos. Imaginad, cuando yo empecé siendo psicólogo, uno de los primeros psicólogos que fue contratado en Telefónica, todos ingenieros, ¿no? Ellos me decían que el ingeniero de telecomunicación era lo máximo en el mundo. Yo decía que había algunos que decían, el ingeniero de telecomunicación somos lo máximo, estamos al lado de Dios. Y yo decía, pues entre Dios y el ingeniero de telecomunicación estamos los psicólogos que sabemos mucho de los elementos humanos, ¿no? Te tenías que posicionar, porque claramente en la historia de los aprendizajes, de las culturas diferentes que tenemos a la hora de entender los hechos de la realidad, te llevan a ver diferentes la realidad. Por eso, entonces, si juntas un equipo multidisciplinar, lo primero que hay que trabajar es ponerse en común no solamente valores culturales, sino formas de trabajar y entender el valor de cada uno. Porque si existen gente que su disciplina es más importante que otra disciplina, tenemos un problema. Y lo que tienes que hacer en un principio es poner encima de la mesa la equidad de entender que las disciplinas son todas limitadas y solamente la unión de todas las disciplinas genera la visión única de la realidad, ¿no? Es muy importante trabajar desde el punto de vista de la adaptación y de la acomodación de ellos. Tenemos que facilitar que la gente que se viene a incorporar de una cultura diferente se acomode en esta cultura. No podemos pedir que no se acomode. Ese es el gran debate que tiene entre las costumbres islámicas en Europa y no la cultura del mundo. Yo creo que la cultura islámica tiene elementos muy, muy bonitos. Yo personalmente soy enamorado del Islam,
Pero creo que claramente en los valores europeos tiene que haber una acomodación. No quiero decir que cambie, sino que acomoden sus costumbres a las costumbres europeas. Igual que un europeo, si se va a una cultura islámica, no puedo permitir que ese europeo no se adapte, desde un punto de vista de acomodación, a la cultura islámica. Pues vamos a plantear una última pregunta, que a ver si la he entendido bien. Kenia de Rezacoge nos dice que qué piensas de cómo se debe trabajar, si desde la integración o la inclusión. Ellos en Rezacoge trabajan con población migrante y pregunta en cada concepto de integración e inclusión cómo operan nuestros sesgos. Vamos a ver. A mí la palabra inclusión no me gusta, y lo digo aquí públicamente. Y yo sé que soy heterodoxo, pero bueno, yo soy heterodoxo de naturaleza, como dice el otro, no soy ortodoxo, ¿no? Yo creo que el tema inclusión hay alguien que incluye a alguien. Y yo no me quiero sentir que me hagan un esfuerzo para que yo me incluya o que incluya al otro. Parece que hay algo superior y algo que es inferior, ¿no? Eso no significa que el concepto de inclusión ha sido muy válido, claramente, y nos ha servido muchísimo para aceptar la diversidad cultural, y yo creo mucho en los líderes que intentan ser inclusivos, a los líderes que sean inclusivos. Pero yo me decanto más por el concepto de integración, ¿no? Integración significa que lo que empieza en un principio, después del proceso de incorporación de unas personas, es diferente al final, porque fruto de esta entrada has generado una cosa que es nueva, has cambiado, lo que decía yo anteriormente. Si el equipo o el grupo no cambia con la incorporación de una persona de otra cultura, tenemos un problema, porque al final lo que estamos haciendo es no valernos de la riqueza de incluir personas con culturas diferentes. Por eso para mí es mucho más potente el concepto de integración que el concepto de inclusión, ¿no? Y claramente la inclusión parece que hay un esfuerzo que tienen que hacer las empresas para incluir a las personas, porque piensa que las empresas son los que tienen el concepto más básico, el equipo ya lo sabe todo y obviamente incluyes a la persona. Yo no quiero solamente incluir, quiero que esa persona influya y que genere una cosa posteriormente diferente a lo que teníamos inicialmente. Por eso apuesto mucho más por el concepto de integración como proceso final que el proceso de inclusión. No estoy en contra de que el líder sea inclusivo, porque una mentalidad de un líder que no sea inclusivo nunca va a producir una integración. Pero, hombre, hay muchísimo escrito sobre inclusión. Yo claramente os opongo mis ideas, porque en algún artículo lo he dicho, que creo que la mentalidad de la inclusión a veces nos frena claramente en pensar que hay algo que es superior, donde tiene que incluirse una persona. Yo creo mucho mejor que el esfuerzo es más de integración, y que la integración significa que al final tienes que cambiar tú. Porque si tú incorporas gente de diferentes culturas y no cambias, tienes un problema. Estás claramente no aprovechando el potencial de la diferencia. Y como bien decía Kennedy al final, lo que hay que hacer es un mundo donde todas las diferencias tengan lugar, porque yo creo mucho que la diferencia nos es más atractivo que la igualdad total, ¿no? Por eso cuando la gente dice hay que todo el mundo ser iguales, digo no, todo el mundo tiene que tener la misma igualdad de trato, pero cada persona puede llegar a ser con la misma igualdad de trato a poder ser diferente. Qué suerte que tenemos gente tan diferente en este mundo, tantas culturas tan apasionantes, culturas que tantos tenemos que aprender. Os decía antes que yo estoy ahora muy interesado en las culturas de Zululandia, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué te ha dado Javier por ahí? Digo, pues soy de Palencia, y lo de Palencia nos da por cualquier cosa, ¿no? Me ha dado ahora por la cultura de Zulús. Y cómo entienden ellos el orgullo, a mí me está apasionando, ¿no? Me está apasionando porque veo cómo Mandela hizo el cambio que hizo de aceptar y perdonar a la gente que le estaba fastidiando a su pueblo, porque dijo claramente que el orgullo es lo único que te puede hacer pensar que tienes que cambiar, porque hay que cambiar. El orgullo de saber cambiar es un elemento fundamental. Y ya os digo, nuestra mente está preparada, por eso hay tanta resistencia al cambio, a no cambiar. Estamos tendiendo a tener pensamientos automáticos. Y tenemos que estar conscientemente rebatiendo esos pensamientos automáticos para no cometer injusticias claramente de sesgos culturales.
Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tu tiempo, por ayudarnos con tu sabiduría y por responder a nuestras preguntas. Creo que hoy en día, bueno, pues además con la pandemia, creo que la pandemia ha influido en que nos pongamos todos un poco en nuestro sitio, ¿no? Antes nos pensábamos que las cosas malas y quien realmente sufría estaba en otro lugar del mundo y nosotros solo lo veíamos por televisión. La pandemia nos ha ayudado a ver que a nosotros también nos llegan las cosas y que vivimos en un entorno global en donde vivimos muchas culturas diferentes y al final, de una manera o de otra, nos enfrentamos a lo mismo y las diferentes maneras de hacer, pero que todas ellas al final acaban teniendo éxito. Y si las unimos, como lo que decíamos al principio, ya todos tenemos claro que la gestión de la diversidad es buena y que se aumentan productividad, clima laboral y demás, pues ya todos queremos estar ahí y creo que nos has puesto en evidencia que nos queda mucho trabajo que hacer, mucha autocrítica, mucho pensar qué es lo que queremos de verdad y qué es lo que nos beneficia y cuál es el trabajo que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer y nos facilite pues al final hacer procesos más que nos ayuden a tener mejor talento o más talento en nuestras organizaciones y a saberlo gestionar mejor. Muy importante que nos hayas dado conocimiento a través de la psicología empírica y que todo esto de lo que hemos estado hablando hoy podamos decir que es algo que está experimentado y demostrado. No es como lo que nosotros habitualmente decimos, no, pero si esto es así de toda la vida. Sí, no es de toda la vida. Hay un estudio que ha demostrado que esto es así. En cualquier caso, como, bueno, pues creo que todos los que estamos aquí nos damos cuenta de que nos queda mucho por aprender, os dejamos nuestro contacto, podéis entrar en nuestras páginas web, tanto de Fundación La Merced Migraciones como en la de Fundación Personas y Empresas, y podéis contactar con nosotros para resolver cualquier tipo de duda o cuestión o para plantearnos bueno, pues cualquier situación que tengáis en vuestras entidades o organizaciones, desde donde podamos enfocaros a ayudar bien nosotros o bien derivaros a algún lugar o experto. En principio nada más, agradecer a todos los asistentes vuestro tiempo, vuestra asistencia y espero que os vayáis con un agradable sabor de boca y que penséis que este tiempo ha sido de provecho. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo evento.